Buenas tardes, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo, 6 de agosto de 2023. Os voy a leer unos versículos del Evangelio de Juan que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Buenas tardes, pues estoy hablando de el Verbo manifestado, o sea, de Jesús mismo hecho carne, ¿no? Dice el versículo 17 que la ley fue dada por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Nos está hablando aquí del mismo Jesucristo manifestado, y dice que en el principio era con Dios y era Dios. Nos habla claramente de que Jesús, juntamente con Dios Padre y el Espíritu Santo, son Dios mismo. El ministerio de la Santísima Trinidad, Dios, en tres personas, pero Dios. Dice que todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin él hubiera sido hecho. O sea que Jesús estaba con el Padre creándolo todo. Cuando Dios hubo creado todo y se dispuso a crear al hombre, dice la expresión de la Escritura: hagamos al hombre, siempre en plural. La Trinidad estaba allí presente siempre, Jesús mismo estaba presente. Y nos habla de Jesús como la luz y como la vida, como Jesús como la vida y la luz de los hombres. Que esta vida venía al mundo, era manifestada, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, se manifestó por medio del nacimiento de Jesús, por medio de la Virgen María, y vimos su gloria entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, como del unigénito, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema es que ese Jesús mismo, que es la expresión de Dios mismo, vino al mundo y se manifestó y vino a buscarnos, no fue el Verbo de Dios manifestado, Dios con nosotros, como dice una escritura, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el tema es que los hombres amaban más las tinieblas, o sea, sus propios caminos, y no conocieron a Dios. Y cuando dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, se refiere a que el mismo pueblo hebreo la mayoría le rechazaron. Por eso fue crucificado, porque lo pidieron la mayoría de la gente, ¿no? Jesús mismo estuvo entre nosotros, Jesús mismo tuvo una vida ejemplar de enseñanza, de milagros, hasta que a los 33 años fue muerto en la cruz, pero también resucitado. Y quiero aquí destacar una cosa. Dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está lo importante de esta lectura, que si nosotros creemos en Jesús ahora
y le declaramos como nuestro Señor y Salvador, se nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir la potestad o el poder. El poder, hay una acepción que significa poder, derechos. Potestad es poder con derechos, pero también con algunas obligaciones. O sea, tenemos el derecho de ser hijos de Dios, se nos da ese poder cuando creemos en Jesús. La obligación es comportarnos como tales, comportarnos como hijos de Dios. Por eso yo te digo hoy que si no has creído en Jesús, todavía estás a tiempo de creer en Jesús, de aceptarle como Salvador, de pedirle perdón por tus faltas. Nosotros nos perdimos, ¿no?, cuando le dimos la espalda a Dios. Moisés dio a conocer la ley, dice que en el 17, porque la ley por Moisés fue dada. Nadie la cumplimos, no nos podemos salvar porque no pudimos cumplir la ley. Pero dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y eso es lo grande, que a pesar de que nosotros fuimos incapaces de cumplir la ley, por medio de este verbo, del mismo Jesucristo, del mismo Hijo de Dios, del mismo Dios manifestado en carne, muriendo en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados, nos dio la posibilidad de acceder a su gracia y su verdad, por medio de su verdad, que es Él mismo, la verdad de creer en Él, la verdad de aceptarle como Salvador, de saber quién es. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. La verdad es Jesús mismo. Y la gracia es el don que nos da, el regalo de la salvación. No por méritos, que no podríamos conseguirlos porque fallamos, porque no cumplimos la ley, sino por medio de su gracia, de su amor. Jesús nos ama, Jesús nos hace libres, Jesús nos da de su gracia y de verdad. Solamente que tenemos que creer en Él y aceptarle como Salvador. Y si crees en Él, si ya has creído en Él, te felicito, sigue comportándote como un hijo de Dios, ¿no? Y esta es la palabra que os quiero dejar en Él. El verbo fue manifestado por medio de Jesucristo. Dios fue manifestado por medio de Jesucristo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que somos nosotros, por medio de ese gran amor que ha tenido para con nosotros. Y aquí desde la playa de los Puntos del Moro de la Vila me despido de vosotros, que el Señor os bendiga, que creáis en Jesucristo, que aceptéis su gracia y su verdad y su amor, su regalo, que es la salvación misma, el tener vida eterna y estar para siempre con Él, y que sigáis pasando una buena tarde de domingo. Hasta pronto.